Reciban todos un saludo lleno del amor de Dios. Sean bienvenidos a Buenos Días Jesús. Voy a compartir con ustedes una sencilla fábula que habla de un grupo de ranas que viajaban por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán profundo era aquel hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por vencidas, ya que no saldrían de allí. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigos y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas insistieron en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás le decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaban y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez más, con más fuerza, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: «Nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritamos». La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse a salir de aquel hoyo. Pues bien, mis amigos, podemos encontrar algunas moralejas de esta historia. La primera, la palabra tiene poder de vida y de muerte. Una palabra de aliento compartida a alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo. La segunda, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser lo que acabe por destruirlo. Por eso es importante tener cuidado a nuestras palabras. Y por último, una persona especial es la que te da tiempo, o la que se da mejor el tiempo, para animar a los demás. Y por eso en la Biblia, en la palabra, en el Evangelio escuchamos, en el Evangelio de Juan, que Jesús le pregunta a sus discípulos en algún momento: ¿ustedes también quieren irse? Y ahí encuentra a Pedro que responde: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es la respuesta que podemos dar hoy. Jesús nos sigue animando a pesar de las adversidades, a pesar de que estemos por allá en un hoyo profundo. Hay que saber distinguir cuál voz escuchar, cuál palabra escuchar. Señor Jesús, hoy queremos escuchar tu voz de aliento. Hoy queremos decirte: sí creo. Ayúdanos a superarnos, ayúdanos a vencer las dificultades. A todos les deseo un feliz día en el Señor.